todos, bienvenidos a su podcast Universo Literario, un podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Las Tunas, de la editorial San Lope y del Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández. Converso esta tarde maravillosa con un profesor, poeta, escritor, editor por excelencia, Argel Fernández Granado. Bienvenido a Universo Literario. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y hablamos a propósito de tu participación en el Congreso Nacional de Historia que se realizó por primera vez en Las Tunas este año. Coméntanos un poquito de la experiencia de haber participado en este evento. Bueno, yo primeramente un abrazo fraterno a todos. Tuve mucha suerte porque no soy conocido como historiador, sencillamente soy un hombre inquieto que le gusta conocer, amo la historia de mi país, la historia del mundo, amo la historia en general. Y tuve la suerte de que se me permitiera participar en el panel Las Tunas, Patria y Honor, organizado por la comisión organizadora, por supuesto, valga la redundancia, este Congreso Nacional de Historia. Y gracias al doctor Fran Arteaga Pupo, que me contactó porque él conocía que yo tenía intereses en investigar a profundidad la vida y obra de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, nuestro Cucalambé, no solo como escritor, sino como un puntal, un baluarte de cubanía, de cubanidad, de tuneridad, un tunero de pura cepa, nacido aquí en Las Tunas. Con el que todos nos identificamos, con su Nos identificamos, muchos nos identificamos, y es increíble el poder que tiene en la memoria colectiva de todos los cubanos y principalmente de los tuneros, pero que lo conocemos muy poco. Solamente algunos investigadores como Carlos Tamayo Rodríguez, como Raúl Ibarra, Samuel Feijó, Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, han abordado su obra, generalmente muy poco como un actor principalísimo en la historia. Su importancia se ha enfatizado siempre como escritor. Su literatura influyó y sigue influyendo hasta ahora, y pienso yo que va a seguir influyendo durante mucho tiempo en la creación, sobre todo en la décima, pero no solo la décima, en la literatura, porque en el periodismo, incluso. Pero mi inquietud principal es demostrar con mi investigación que el Cucalambé fue piedra angular de la formación de la identidad tunera como tal. La tuneridad, esa de la que habla el profesor. De la que habla Carlos Tamayo, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en eso. Sí, yo también. La obra del Cucalambé debe ser todavía estudiada más profundamente, porque cuando él publicó en 1856 o 1857, hay dos versiones diferentes. De la primera vez que fue publicado Rumores del Órmigo, su primera obra conocida, pero él publicaba mucho en el Semanario Cubano, por ejemplo, del cual fue codirector, también en El Redactor de Santiago de Cuba. Él publicaba poemas, publicaba artículos, publicaba sus jocosas letrillas y epigramas con un corte satírico de crítica a la sociedad, y hacía crónicas de los eventos culturales, políticos que sucedían y sociales de toda índole que sucedían en Santiago de Cuba, aquí en Las Tunas, en Camagüey, en diferentes lugares. Y entonces es innegable que su influencia en la cultura cubana como tal y en la formación de una identidad propia de nosotros los tuneros no solo puede estar basada en su obra literaria, sino en la obra de toda su vida. Todo esta tratar de demostrar que el Cucalambé fue piedra angular en nuestra formación como tuneros, de nuestra identidad propia como tuneros,
lo podemos encontrar en tu artículo Fingirse campesino, un título bien sugerente. Conversábamos antes de entrar a grabar. ¿Por qué este título? Bueno, está explicado también en el propio artículo, que fue publicado en el número 0 de El Farol, un proyecto muy novedoso. Gracias Gracias al equipo. Gracias El Farol por permitirnos por darnos luz. Darnos luz, iluminarnos, sí. Y me parece una idea genial. Me parece magnífico que muchachos tan jóvenes pues estén dándole salida a este tipo de investigación. Y bueno, ya saben, pueden encontrarlo, búsquenlo, porque realmente es un artículo de una lectura muy, muy rica, se lee muy fácil. Y Argel, coméntanos, ¿por qué fingirse campesino? Hablábamos de eso ahorita, quisiera que todos lo supieran. Claro, sí. Bueno, primeramente gracias al equipo de realización del Farol, que nos da la luz necesaria, porque la historia tiene muchos puntos oscuros que hay que aclarar. Hay que iluminar. Hay que iluminar, claro. Y el Farol va a servir para eso. Yo confío plenamente en eso. Creo en el talento de quienes lo están realizando. Sí, fingirse campesino. Porque eso tiene un trasfondo interesantísimo, ¿no? Porque resulta que uno de los investigadores que anteriormente mencioné, el reconocido Samuel Feijó, en una publicación que él hizo acerca de los movimientos literarios en Cuba antes de 1856, donde está incluido el Cucalambé, él le dedica una parte de esta importantísima obra al Cucalambé, pero él expresa que el Cucalambé se fingía el campesino, es decir, era un falso campesino. O sea, como que no, hacía notar como que no era realmente un campesino. Ajá, exactamente. Y para estar a tono con la moda de la época, lo que hacían otros poetas cubanos. Y de otros países también lo hacían igual. Pero el Cucalambé, Carlos Tamayo, demuestra que sí, era campesino. Un hombre nacido aquí en Las Tunas, que terrateniente, que tenía su finca. Sí, su familia, ¿no? Que es familia fundadora de nuestra localidad, Las Tunas, Dunas de Bayamo, el Alto de Las Tunas, Villa, San Jerónimo y luego, posteriormente la ciudad de Victoria de Las Tunas y después Las Tunas solamente. El caso es que Tamayo Rodríguez, Carlos Tamayo, le responde con una pregunta a Samuel Feijó. ¿Pudo el Cucalambé fingirse el campesino? Yo me pregunto, ¿pudo el Cucalambé fingirse el patriota y mantenerse al margen de los movimientos conspirativos que se gestaron en su tierra, en su época, en sus días, cuando él contaba ya con... Por ejemplo, en 1851 se produce el levantamiento de Joaquín de Agüero, el patriota camagüeyano. Sí. Y uno de los líderes de ese movimiento en Las Tunas era el párroco, presbítero de San Jerónimo de Las Tunas, que era el abuelo de Cucalambé, José Rafael Fajardo. Sí. ¿Pudo el Cucalambé, que era discípulo directo de su abuelo, mantenerse al margen de su ideología, de sus preocupaciones patrióticas? Eso claro, es imposible. Resulta prácticamente increíble. Imposible que haya sucedido así. Claro, porque es que le viene de familia y además su crianza es el ambiente en el que se está formando, claro, en el que ha crecido y está esos ideales son latentes, ¿no? Carlos Tamayo habla de que no podía fingirse el campesino porque en realidad era campesino, porque vivía en una zona rural, poseía fincas, hasta un pequeño ingenio que producía azúcar moscabado. Tal vez pudiera fingirse pueblerino, pero campesino era. No, era campesino. Entonces yo me pregunto, ¿pudo fingirse el patriota? Porque en su obra cibonellista, en su obra criollista, aparecen llamados al patriotismo, llamados al amor a la tierra natal, a la patria, a la libertad, a la lucha contra
el colonialismo español que imperaba a la época, Tiene contra una la alta corona. simbología también. En el siboneyismo, sobre todo, pueden verse en varias de sus obras. La principal es Atuey y Guarina. Sí, sí. Como dice, tengo que ser, oh dolor sordo a la voz del amor porque la patria me llama. Eso Era un son llamado. palabras del Cucalambé. Claro. Y entonces él indudablemente influyó en el pensamiento, en la idiosincrasia de los habitantes de esta zona, ¿verdad? Le inculcó el amor a la patria y el deseo de libertad. Eso está en casi toda su obra, tanto lírica como periodística como teatral, porque también era dramaturgo. Hay varias obras de teatro reconocidas. La principal es Consecuencia de una falta, que fue montada en varias ocasiones, incluyendo Santiago de Cuba. Yo estoy segura de que muchos desconocen esa faceta del Cucalambé. Sí, porque no es de conocimiento general. Lo que más se conoce es su obra poética. Claro, lo que más se conoce es su obra poética. Los que más conocen eso son los historiadores que se han acercado, Olga Portuondo, Feijó, Naborí, Carlos Tamayo, que es uno de los principales. Porque él fue demostrando la importancia del Cucalambé de verdad. Lo que Carlos Tamayo también dice que es imposible profetizar lo que hubiera hecho un hombre en circunstancias determinadas. Es decir, el Cucalambé desaparece de Santiago de Cuba en 1861. Y las guerras de independencia comienzan en 1968, el 10 de octubre, con el alzamiento de la de Majagua, de Carlos Manuel de Céspedes. Ahora, hay algunos investigadores que expresan que el Cucalambé no pudo haber participado si estuviera vivo o estuviera presente, porque nadie sabe qué sucedió con él. Hasta ahora no se ha podido aclarar el misterio de su desaparición. Unos dicen que fue asesinado por los españoles porque descubrieron que era espía de los conspiradores. Otros dicen que los conspiradores patriotas lo ajusticiaron porque se sentían traicionados, porque él era pagador de obras públicas. Trabajaba con el gobierno español de Santiago de Cuba. Pero resulta que eso no tiene un fundamento histórico a mi modo de ver. No existe ningún documento, no existe nada que pruebe esas teorías. No existe nada que lo pruebe, como tampoco existe nada que lo niegue. Esa es mi posición. Yo considero que un historiador tiene que averiguar, investigar hasta encontrar la verdad. Que la verdad siempre está en algún lugar, lo que hay que buscarla bien. Sí. Hay que encontrarla. Porque si vamos a todos hay que medirlos igual. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en 1859, unos meses después de que como 7 u 8 meses después de que el Cucalambé fue nombrado pagador de obras públicas del gobierno español en Santiago de Cuba, por el gobernador, la gobernación española, Carlos Manuel de Céspedes, nuestro padre de la patria, en el mismo 1859, que eso aparece en el periódico El Redactor, yo no estoy hablando de cosas improvisadas, todo está registrado, publicaciones del periódico El Redactor en Santiago de Cuba, de 1859. Aparece que Carlos Manuel de Céspedes fue nombrado secretario de la Junta Jurisdiccional de Manzanillo, y es un alto cargo con el gobierno español. Y nadie tilda, nadie niega su patriotismo, y él se levantó, le dio la libertad a sus esclavos y lo hizo en el año 68. Pero hay historiadores que dicen que el Cucalambé no pudo haber sido. Yo digo que sí pudo haber sido. ¿Por qué no? Cabe, porque la duda existe. Pudo haber sido o pudo no haber sido. Si bien no se ha encontrado aún, porque yo soy de los que consideran que no se puede asegurar categóricamente, no existe ningún documento que pruebe la vinculación de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo con los movimientos independentistas. Me parece increíble que no exista. Que no exista. Pero yo considero que es posible que exista. Mi posición es que no se ha encontrado aún. Claro. Pero
puedo asegurar que tampoco se ha encontrado ningún documento que lo niegue, que diga que él era agente del gobierno español. Así que la posibilidad siempre existe de que haya sido. Está abierto, la puerta está abierta. Está abierto. A la búsqueda. Todavía. Y la invitación a todos los historiadores de Cuba a seguir investigando, claro, hasta encontrar en los archivos de las Indias Occidentales, allá en España, en La Habana, en cualquier lugar. En los documentos, el gobierno español tenía la costumbre de guardar todos sus documentos. Sí. Y en algún documento tiene que aparecer o que estaba involucrado en la conspiración de Joaquín de Agüero, o que estuvo involucrado en lo que se estaba gestando para la guerra del 68, porque muchos periodistas de los que trabajaban junto con él en ambos periódicos en Santiago, en el Semanario Cubano y en el Redactor, eran patriotas, habían participado con Joaquín de Agüero en la conspiración. ¿Y por qué el Cucalambe no? Yo sí creo que era patriota, en mi postura muy personal. Yo también. Siempre digo con total responsabilidad sobre mi comentario. Yo creo que sí, porque es que le venía de casta y el ambiente, el entorno, se codeaba con muchas personas. Resulta que su abuelo, que era el párroco, fue su maestro, el que lo enseñó a leer, a escribir, lo acercó a la literatura, a la poesía, a las artes en general, porque era un hombre muy culto, sabía varios idiomas, el Cucalambe también los aprendió. Y entonces le inculcó sus ideales patrióticos también, porque el Cucalambe era el nieto más allegado, porque él tenía 2 nietos más, los dos, ambos hermanos del Cucalambe, sí, Manuel Nápoles Fajardo, San López, siempre hay uno y Antonio José. Antonio José y Manuel eran pro España, pero el Cucalambe no, en ningún momento. Incluso hay obras del Cucalambe, hay una que se llama Descargo, que está recogida en la poesía completa del Cucalambe, que se llama Descargo, que es una obra donde el Cucalambe con mucho ingenio se niega a escribir una loa a la reina de España, porque se lo pidió su hermano San López, Manuel Nápoles Fajardo, le pidió que hiciera eso. Y él sencillamente dice, yo no puedo hacer eso, yo mejor le canto a mi Cuba, mejor le canto a mi tierra, que yo me siento más cómodo haciendo eso. Yo soy un guajiro, yo no... Era cubano. Yo considero eso como una ingeniosidad de él para evadir y no hacer el canto de loa a la reina de España. O sea, que no quiso escribir las loas a la reina, eso demuestra que sí tenía un sentimiento patriótico y que sí, a ver, es inconcebible. Vuelvo sobre mi postura de creerlo un patriota y creer que sí estaba involucrado en este movimiento que se gestaba por la independencia de Cuba. Entonces, Argel, ¿queda demostrado o no queda demostrado que el Cucalambe como figura sí influyó directamente en nuestra formación como tunero? Dime tus conclusiones. Eso sí queda demostrado. En la historia es muy difícil demostrar las cosas, porque hay que tener pruebas fehacientes, pruebas innegables, irrefutables. Ajá. De eso sí hay pruebas, porque las pruebas somos tú y yo, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos una identidad, nos reconocemos. A ver, todos los tuneros tenemos incluso yo que no soy nativo de las tunas, pero que vine a residir aquí en el año 89 y me siento tunero. Tenemos una forma de hablar, una forma de actuar, una forma de ser, de comportarnos en sociedad. Tenemos gustos y preferencias por diferentes platos tradicionales, ¿verdad? Sí. Las yacos y esas cosas que también lo tienen otras regiones de Cuba. No, pero tenemos cosas que son típicas de aquí de la tuna. En la cocina tradicional tunera hay platos que son tradicionales nuestros, pero lo principal es el carácter jovial, amistoso del tunero, hospitalario, todo eso son cosas del tunero. La rebeldía, nosotros somos rebeldes, nos dicen peyorativamente, a mí me han dicho, tú eres vicentista. Ah, sí, yo soy vicentista, porque yo respeto a Vicente García. Sí. Respeto a Vicente García, su legado lo llevo en el corazón y en la mente, lo llevo. El del Cucalambe también. Hay algo que yo me pregunto, pues, que por supuesto sí, en la identidad del tunero, la impronta del Cucalambe es innegable.
la llevó a través de su poesía, pero a través de sus actos, porque la familia de él influyó en todo, en la economía, porque ellos eran ganaderos, eran agricultores y tenían hasta nuestra creencia, porque ella me comenta que su abuelo eran católicos. Exacto. Era el párroco de una personalidad muy importante, presbítero, vicario, en la vicaría de aquí de San Jerónimo de las Tunas. En el año 35 era posiblemente el principal, 1835. Y hay algo que yo me pregunto, como investigador inquieto que soy, yo me pregunto, no he podido encontrar hasta ahora en ninguna investigación, hay investigaciones acerca de la vida y obra de Vicente García González, nuestro mayor general, líder de la lucha de la guerra de independencia nuestra. Hay de la primera, porque sabemos la historia, muere allá en Río Chico, en Venezuela, antes del 95, y no puede participar en la Segunda Guerra. Sí. Los españoles estaban muy contentos de que él no participara, porque le tenían miedo a Vicente García. Ya les recomendamos. El León de Santa Rita. Ya les recomendamos la lectura del libro Miedo a Vicente. Y yo me pregunto, y otros libros interesantísimos que hay, Cronología Mínima de Vicente García, de Víctor Marrero Saldívar. También yo me pregunto, como investigador, yo me pregunto, ¿por qué no ha aparecido un vínculo entre esas dos figuras históricas, para mí históricas? Que Cucalambé para mí no es solo el poeta, el dramaturgo, el periodista, también es una figura histórica importantísima en el establecimiento de una identidad propia de nosotros los tuneros. Sí. También me pregunto yo por qué no se menciona por ningún lugar el vínculo lógico que debe haber existido entre estas dos figuras, teniendo en cuenta que el Cucalambé le llevaba solamente 4 años. El Cucalambé nace el 1 de julio de 1829, aquí en La Tuna, al lado de la iglesia, allí donde actualmente es la Plaza Martiana. Ahí hay una tarja que lo atestigua. Y Vicente García nació aquí, a 100 y tantos metros uno del otro, solamente la Plaza de Armas, que es el actual Parque Vicente García, y la iglesia de San Jerónimo. No hay vínculo entre ellos dos. Y que ellos eran ambos miembros de la alta sociedad criolla de la época, participaban en las misas, en todas las festividades religiosas que se realizaban aquí. Desde el punto de vista privado, ambos estaban casados con mujeres procedentes del Camagüey. Brígida Saldívar, la esposa de Vicente García, era camagüeyana. Que Vicente García dije que era 4 años solamente menor, porque nació en 1833, ¿entiendes? En enero de 1833 nace, 4 años después. Se casan ambos con camagüeyanas, Brígida Saldívar, Isabel Rufina, la esposa de Cucalambé, ambas eran camagüeyanas. Tienen que haber tenido una relación íntima, de amistad, de vecindad, porque eran vecinos muy cercanos. Además, deben haber tenido los mismos intereses, porque eran la alta sociedad de la época, pero no he visto en ninguna investigación un vínculo, y yo pretendo encontrar ese vínculo también. Me parece es un reto que tengo, que ojalá que pueda lograrlo. Me parece una meta genial. Yo creo que sí, gracias. Que lo logres. Gracias, ojalá que así sea. Te deseo que lo logres. Que así sea. Y bueno, a propósito, estamos en el Memorial Vicente García, el lugar que ocupaba la casa de Vicente García. Hablábamos que esta fue la primera casa por donde comenzó el incendio de las Tunas. Me parece un hecho histórico trascendental, muy, muy de corazón, de mucho valor. Y bueno, entonces así somos los tuneros. Yo creo que ha quedado demostrado, Argel, ha quedado demostrado que el Cucalambé forma parte de nuestra identidad como tuneros. Yo creo que no hay tunero que no sepa quién es el Cucalambé, de la edad que sea. Nosotros nos reconocemos entre nosotros y tenemos ese sello que nos distingue del resto de los cubanos. En cualquier parte del mundo que te encuentres un tunero te dice, tú eres de las Tunas. Es como si fuera familia tuya. Sí, enseguida. Es así. Enseguida entonces, se establece un vínculo
Sobre esta polémica del Cucalambé, inexplicable. si era patriota o no era patriota, pues voy a invitar a los amigos, a nuestros seguidores, a todo el que nos visite, que nos dejen comentarios, ¿te parece? Claro. Y los leemos en comentarios, a Claro ver que qué sí. opina cada uno, si saben quién era el Cucalambé, si era patriota o no era patriota, no lo sé, ahí les dejamos. Muchísimas gracias a Argel Fernández Granado por acompañarnos. Gracias a ustedes. En este espacio, en nuestro podcast Universo Literario, del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Las Tunas, el Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández y la Editorial San Lope. Nos veremos en próximas emisiones. Suerte con la investigación. Y a ustedes, muchísimas gracias. Y sigan buscando la verdad, porque está oculta detrás de cualquier puerta que pueda ser abierta por la búsqueda precisa y la inteligencia. Yo pudiera amarte, pero nunca andas conmigo. Búscame adentro, búscame, mira que casi te olvido.